Buenas tardes a todos los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Hoy nos acompaña la doctora Miriam Silva. Ella está directamente relacionada en la Dirección de Atención y Tratamiento. Pero primero, decirles que hoy nos encontramos guardando la distancia correspondiente tal como lo establece la Subdirección de Salud, a fin de evitar que tengamos afectación y contagio por este mortal COVID-19. De antemano agradecerles y pedirles de todo corazón, cuidémonos. Hoy nos hemos dado cuenta, triste y lamentable, la pérdida de vida, incluso de seres queridos, por no tener el cuidado correspondiente. Ya pasando el tema que nos atañe en charlas directas, hoy, como lo expresé, nos acompaña la doctora Miriam Silva, una funcionaria que durante mucho tiempo ha trabajado precisamente orientando nuestro cuerpo IMPEC, específicamente el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, orientando las políticas para que esas personas que hoy están privadas de la libertad salgan de esa condena o de ese error que cometieron, pero salgan siendo útiles a la comunidad, que salgan a servir a la comunidad que quizá algún día afectaron. Por eso vamos a decirle, vamos a pedirle cómo hace el trabajo, cómo lo, podríamos decir, extiende a través de los 132 establecimientos de reclusión del orden nacional, cuáles son los impactos que ha generado, cuál ha sido el impacto que quizás, a pesar de todo esto, pues la ha hecho llorar, si es el caso, y qué recomendaciones genera tanto a los hombres y mujeres del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto y a las personas que hoy ya cumplieron su condena y que nos pueda servir de ejemplo para que el día de mañana podamos generar a la comunidad más hombres y mujeres importantes para la sociedad. Doctora Miriam, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Mucho gusto, general, muy buenas tardes. Encantada de estar acá con ustedes y muy agradecida por este espacio. Gracias, doctora. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en la institución? Llevo cumplidos 25 años en el IMPEC. Excelente, toda una vida, doctora. ¿Cómo comenzaste? Comencé en la primera convocatoria que hizo el IMPEC en 1995. Era un sueño, de alguna manera, antes de ser graduada de la universidad, tener la posibilidad de hacer un acercamiento con las personas privadas de la libertad. Siempre me llamó la atención, desde mi disciplina como psicóloga, cómo pudiera yo contribuir a estas personas. Cuando salió esa convocatoria, entonces me presenté. Finalmente pasé y estoy aquí todavía. Excelente, doctora. El primer lugar, cuando llegaste al instituto, ¿cuál fue tu primer lugar de destinación? La reclusión de mujeres de Bogotá, hoy Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Mujeres de Bogotá. Y tu primer trabajo fue tratar con las internas, pero no solo inculcarles de que estaban privadas de la libertad, sino cuál fue el proceso que llevaste y que de una u otra manera hoy algunas de ellas te ven en la calle y están agradecidas contigo. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué inculcaste en ellas? En este trabajo uno tiene mucho que aportar, pero también mucho que recibir. Me gustó en ese momento, fue especialmente importante para mí esa identificación de género, con ellas conocer cuáles son las problemáticas de la mujer colombiana que por diferentes circunstancias llegan a perder su libertad, cometen delitos, cómo afecta a esas mujeres en su rol de madres, de mujeres, de hijas. Eh, en ese sentido, pues me acerqué, digamos, a ese enfoque de género y como lo decía usted en la presentación general, muy acertadamente, llegar a conmoverme muchísimo en ese rol de madre separada de sus hijos. Muchas de ellas, desde el establecimiento o desde su privación de la libertad,
todavía en ese rol de mujeres jefes de hogar. Muy duro. Lo que dices, separarte de los hijos para una mujer es supremamente trágico, dramático, porque a diferencia del hombre, la mujer es quien nos ha llevado 9 meses en su vientre, es quien ha sentido el dolor y por lo tanto doloroso. Pero cuando ingresan, bueno, o están privadas de la libertad, ¿cuál es el sueño? Muchas sí quieren regresar a ser diferentes, a no volver a cometer el error. Por tu parte, como psicóloga, ¿qué les inculcas? ¿Qué piden ellas? Si cumplimos con las expectativas como instituto para los programas de resocialización que ellas esperan y los cuales nosotros hemos trazado en el instituto o no, ¿qué nos falta? Yo he tenido el privilegio de ver la evolución del instituto a lo largo de estos años. Hemos logrado avanzar muchísimo. Sin embargo, todavía nos falta. Nos falta no solamente como instituto, nos falta como gobierno, nos falta como sociedad, porque el tema de resocialización es un tema que nos atañe a todos. Todos tenemos responsabilidad en darle, digamos, para muchas personas una segunda oportunidad, para algunas personas su primera oportunidad. Y aunque las condiciones puedan ser contradictorias, hay muchas personas, por supuesto también las mujeres, que encuentran en este periodo de tiempo que están privadas de la libertad su sentido de vida. Es muy importante lo que nosotros realizamos desde el área de atención y tratamiento, desde esta parte misional en la que tenemos que ver y tocar al ser humano desde sus condiciones, digamos, débiles cuando están privados de la libertad y lograr acompañarlos a generar un sentido de vida, un proyecto de vida dentro del establecimiento bajo unas condiciones adversas emocionalmente, desde el punto de vista de los recursos también, pero es posible y a lo largo del tiempo nosotros vemos cómo nuestros compañeros que trabajan en los establecimientos de reclusión logran tener impacto en las personas. Sí es posible el cambio, sí es posible la resocialización, es posible que nosotros toquemos esas necesidades y ese ser humano que está privado de la libertad y podamos abrirles unos nuevos horizontes, es posible. Excelente, doctora. Hay algo que he visto y veo como un común denominador y por eso valoro cada día más el esfuerzo que hacen todos los funcionarios, tanto ustedes, el cuerpo de custodia y vigilancia, en el cambio de estas personas. Mire, hoy según las estadísticas, prácticamente llega el 40% de las personas o que hoy están privadas de la libertad, muy pocas saben leer y escribir. Pero lo que más me ha impactado es que estas personas, primero, se someten a un tratamiento de desintoxicación que es llevado por ustedes, por el cuerpo de custodia, estudian sus estudios básicos de primaria, bachillerato y hoy son técnicos. Pero lo importante de esto es que esa transformación se va viendo y vemos como esas personas que llegaron inicialmente asustadas, quizá de pronto su comportamiento tosco, hoy son personas que son productivas. Hoy vemos que varias de estas personas privadas de la libertad están generando proyectos de emprendimiento. Hoy vemos, sobre todo, hablando de Bogotá, en el Centro de Reclusión de Mujeres, las privadas de la libertad están generando confecciones, están en culinaria, específicamente panadería, bizcochería, y están en artes manuales. Por eso es valioso, inicialmente desde el área de la psicología, el trabajo que ustedes hacen. Importante. Algunas, cuando llegan, se resisten, de acuerdo a esa vivencia, esos 25 años trabajando,
o todas adoptan y se van quedando en el camino. Y cómo hacer para que esa persona que de pronto llega a mitad de camino como que está cansada, y cuál es el impulso que le dan. Desde tu vivencia, ¿cuál ha sido esa experiencia? El ingreso a un establecimiento de reclusión es un evento traumático, Traumático, sí señora. supremamente traumático. Eh, los programas de atención y tratamiento penitenciario están articulados, se han ido estructurando y articulando de tal manera que se puede acompañar a la persona desde que ingresa al establecimiento con la inducción de ingreso al establecimiento, en la que se hace un acompañamiento psicosocial, buscando acompañarlos y ayudándoles a superar ese trauma que equivale a un proceso de duelo. Se pierden muchas cosas. Inicialmente puede haber resistencia, pero los programas están articulados para que una vez las personas estén condenadas se pueda hacer esa evaluación desde el Consejo de Evaluación y Tratamiento, identificar cuáles son las áreas de falencia, tanto en el área personal, familiar, en el área educativa, laboral, social, digamos, ajuste normativo. Se formula un plan de tratamiento penitenciario y ese plan de tratamiento penitenciario inicia por la inducción al tratamiento penitenciario. En este momento es cuando se implementa una serie de actividades y programas en el que se le ayuda a la persona a identificar no solamente cuáles son sus debilidades, sino también cuáles son sus fortalezas y cómo ellos y ellas son partícipes para generar un nuevo proyecto de vida. Ese es el primer momento. El tratamiento penitenciario es voluntario. Independiente de la persona, tiene la capacidad de decir si lo acepta o no lo acepta. Sin embargo, en lo recorrido de este tiempo, son muy pocas personas las que no reciben, Las que se niegan. las que se niegan, muy pocas. Ahora, todos estos programas están articulados de tal manera que, de acuerdo a la norma, inician dándole una relevancia importante a los programas de educación. Como lo ha dicho General, los programas van desde la alfabetización, cuando las personas son iletradas, pero tienen la posibilidad también de acceder a programas de educación formal en básica primaria, secundaria, luego un nivel técnico, pero no nos quedamos ahí, General, vamos más allá. Tenemos profesionales. Y le damos la posibilidad de acceder a una formación profesional universitaria e incluso con posgrados. Hemos visto personas que han hecho todo su recorrido desde la alfabetización hasta obtener un grado de posgrado en los establecimientos. En alguna visita a la reclusión de mujeres hablaba con una señora y me decía justamente eso, me decía, el IMPEC nos da la posibilidad de acceder a todo el proceso educativo completo que muchas veces no tenemos la oportunidad de tenerlo cuando estamos en libertad. Y eso les abre las puertas. Definitivamente los temas de educación abren las puertas para generar un cambio y una transformación personal, familiar y social. Y luego, pues esos programas están articulados con todas las actividades ocupacionales en las que las personas pueden tener, digamos, ya una aplicación de esos conocimientos que se van generando en actividades prácticas. Tenemos nuestros proyectos de autoabastecimiento, proyectos productivos, de diferente índole que se han ido perfilando por regiones de acuerdo como a la necesidad que genera cada región para las personas, digamos, en la demanda laboral local. Allí hemos avanzado también muchísimo. La norma también y las políticas han ido ajustando a las necesidades de la población privada de la libertad y a la demanda social que tenemos respecto al tema de resocialización. Pero aquí es importante el apoyo de la familia. Y por eso vemos que muchas de estas mujeres cuando salen, precisamente salen es a servir. Y lo primero que inculcan, a pesar de que tuvieron o cayeron en el error, cuando salen, su círculo familiar es quizá protegido por ellas. Entonces, aquí es donde nos queda un ejemplo importantísimo. Cuando una mujer realmente se apropia de su círculo familiar, es muy difícil, primero, que caiga en el error y que sus seres queridos caigan en ese error. Eso es fundamental. Yo pienso que ese es el ejemplo que nos deja.
Pero aquí quiero confrontarlo precisamente con tu trabajo. ¿Tú cómo consideras en todo este proceso de estos 25 años, o cómo defines más bien, justo y humano? Justo y humano es ver al prójimo justamente como eso, como un prójimo, como un semejante a mí. Es un ser que tiene y tuvo las mismas posibilidades que nosotros mismos tenemos de cometer errores. Es importante en la labor nuestra identificar esa necesidad del otro, ver en el otro una persona que es, así como es similar a mí, también tiene sus particularidades y sus diferencias. Ubicarnos en sus zapatos, por decirlo de alguna manera, para tratar de entender cuáles fueron esas condiciones de desarrollo personal, colocarnos en su entorno, cuáles fueron sus carencias, porque las carencias no solamente son materiales. Conozco muchas personas que han estado privadas de la libertad no por carencias económicas, sino por otro tipo de carencias. Entonces allí es donde vemos la integralidad del ser humano, al que tenemos que ver así. Tenemos que verlo como nosotros. O sea, nosotros tenemos una familia, tenemos unas aspiraciones personales, familiares, de pareja, sociales, laborales. Así es que tenemos que ver a nuestros privados de la libertad. Y en general ha dicho algo fundamental, y es la articulación que debe haber entre los procesos misionales. Los procesos de atención social y tratamiento penitenciario no tuvieran el mismo impacto sin la colaboración del proceso misional de seguridad y vigilancia. Y viceversa, estos procesos y estos programas se afectan de manera permanente, para bien o para mal. Pero nosotros vemos que cuando logramos hacer una buena articulación entre estos dos procesos, los resultados son muy positivos para las personas privadas de la libertad, y en general nuestro trabajo se hace mucho más llevadero. Así es, doctora. Y en aras de seguir trabajando en beneficio no solo de nuestros funcionarios, sino de nuestra razón de ser, el tratamiento de esas personas privadas de la libertad, yo puedo concluir que a mí me gustaría que me trataran precisamente con justicia, con humanismo, como yo trato a los demás. Por eso, doctora, hoy quiero obsequiarle precisamente la taza o el pocillo del café, en la cual siempre recordemos que nuestra función es y siempre debe ser justa y con servicio a la humanidad. Lo que estamos haciendo realmente va a ser en beneficio del país. Doctora Miriam, muchísimas gracias. Gracias por ese trabajo que hace. Doctora, Dios la bendiga. General, muchísimas gracias.